Buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven por este canal. Gracias por su fidelidad, por su sintonía. Hoy vamos a conversar y vamos a hablar el quinto mensaje acerca de la oración. ¿Sabe? Partamos de este principio. Nosotros, cuando oramos, no es porque Dios necesita nuestras oraciones, sino porque nosotros las necesitamos. Y una de las cosas que yo he aprendido en este proceso de mi vida cristiana es que la oración va amalgamando, va dándole textura a nuestro yo salvaje, ¿me entiendes? Hacerlo doméstico, hacerlo corazón de siervo. Porque cuando nuestros corazones no eran creyentes, pues eran tinieblas, pero eran altivos, erguidos, no sé, orgullosos, todas las cosas que el mundo pueda mostrar. Ahora, el Señor dice claramente, ese corazón de piedra lo voy a convertir en un corazón sensible, un corazón de carne. Y eso es lo que la oración hace en nosotros. Que cuando ya en nuestro cerebro se va forjando esa conducta, ¿verdad? Ese principio de esa necesidad de hablar con Dios, nosotros progresivamente, paulatinamente, vamos teniendo un estado de dependencia. Necesito a Dios. Ayer ilustraba eso como cuando a alguien le dan un cargo en una fábrica, pero él no sabe nada de lo que hay que hacer, ni cómo se hace, nada. Simplemente, no sé, herencia de un tío, herencia de alguien, le dice, lo pongo aquí. Y le dice, pero el que sabe aquí es este señor Pedro. Él le puede indicar todo porque él fue el que diseñó la planta, le hizo el layout, él diseñó las máquinas, el proceso, todo lo sabe él. La pregunta que yo le hacía a la congregación era la siguiente. ¿Cuántas veces al día usted consulta con Pedro qué es lo que va a hacer? La respuesta era obvia. Todo momento. Bueno, así es Dios cuando nos trae a este mundo espiritual. O sea, cuando Él nos introduce al reino de los cielos. ¿Qué sabemos nosotros del reino de los cielos? ¿Qué sabemos nosotros de la vida espiritual? ¿Qué sabemos nosotros de Biblia? Nada. Absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Dice, yo les voy a dar el Espíritu Santo. Ese es Pedro. Ese es el Pedro que nos dio a nosotros para que nos enseñe todas las cosas y nos revele todas las cosas que están escritas en la palabra. Óigame, cuando usted y yo leíamos la Biblia antes de ser creyentes no entendíamos ni nada, ni jota. Podíamos ser teólogos y podíamos disertar acerca de la teología sistemática y decir que esto es así, es pura palabra, pero muerta, sin autoridad y sin vida. Pero Dios nos los ha dado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender esas cosas? Sometiendo nuestras vidas al señorío de Cristo. Punto. Hasta ahora hemos hablado. Uno, de que la variable, vamos a decir 4 o 5 variables que son fundamentales para que nuestra vida de oración deje de ser un estado o una área frustrada en la mayoría de los creyentes. ¿Quiere salir de ese estado de que dice Dios no me responde, Dios está lejos de mí? Como dijo Israel en una oportunidad. Bueno, para que deje de decir eso, ponga atención a estos principios que son fundamentales para poder entender cómo debemos orar, porque no vamos a hablar con Dios como cabalados, como el cafecero de la esquina. No podemos hablar con Dios así. Usted no entiende, o la iglesia no entiende que con el que estamos hablando es con el autor de la vida, con aquel que hizo los cielos y la tierra. O sea, entrar a su presencia quizás podría pasar por no sé cuántos anillos de seguridad. Usted no necesita anillos, sino que por el Hijo usted puede tener acceso al Padre, directo. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que entender que para hablar con Dios se necesitan principios, cubrir principios, o sea, completar principios. El primer principio es que sin fe es imposible acercarse a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios sepa que le hay. O sea, que haya una fe sólida en que aunque no lo veamos, Él está ahí. Aunque no lo oigamos, Él nos habla, Él nos oye. Esa es la fe del creyente. No es algo inventado, ficticio. Es que es así. No oramos para tener una experiencia. No, la oración es una experiencia. Ahora, si en algún momento hay alguna experiencia extraordinaria, gloria a Dios. Pero no estamos buscando eso. Necesitamos entonces tener fe, ¿para qué? Para orar. Segundo, que solamente Dios escucha a sus hijos.
Al mundo no lo escucha. Y a los hijos, aquellos que tengan una vida santa. Porque el tercer principio es que tiene que tener el carácter del que ora al carácter aquel que ha de oírle. O sea, el carácter del padre tiene que ser igual que el carácter del que va a orar. Él dijo claramente al pueblo de Israel, que era su pueblo elegido, dijo, porque vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios para no oíros. O sea, no por el hecho de ser hijo lo va a oír, sino porque el hijo es un reflejo del padre. Entonces debemos orar por fe, debemos orar porque somos hijos y tener esa confianza de que somos hijos. Ahora debemos orar conforme al nombre, al carácter del Padre. Cuarto, debemos orar entonces con la autoridad del Hijo, porque ninguno viene al Padre sino por mí. Acuérdense, ese lenguaje es totalmente saltillo. Ninguno viene al Padre sino por mí. Así que todo lo que pides al Padre en mi nombre, ¿verdad? En todo lo que yo represento, todo lo que representa mi nombre, en el amor con que les he amado, en el poder con que les he sostenido, en mi nombre, entonces él le será hecho. Entonces, y la quinta condición que nosotros debemos orar es que queremos que Dios nos responda así como un cajero automático. Metemos la clave, el teléfono, la cédula y plum, dele. No, así no es. No es así. Aun cuando nosotros, dice la palabra, cómo he de orar como conviene, no lo sé. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos y deciros. O sea, yo soy tan torpe que para orar delante de Dios necesito que el Espíritu Santo me ayude, ¿verdad? Y la torpeza de mis palabras las pueda él recodificar para que pueda tener acceso a la presencia de Dios. Usted y yo nos imaginamos la magnitud de la santidad de Dios. Y queremos hablarle así como de tú a tú. No puede ser así. Por eso es que la mayoría de las personas, esas palabras retumban en el cuarto donde quieren que estén. No, voy manejando y voy orando. No, me estoy meciendo en la hamaca y entonces ahí voy orando. Él merece la atención nuestra. Porque Él es Dios. Él merece la atención como Padre. ¿Como Padre qué es? Como autor de eterna salvación. Él merece la atención. Así que estos principios los hemos tocado esta semana. Hoy quiero hablar de un sexto principio, y es el principio de permanecer en Cristo. ¿Me está oyendo? Permanecer en Cristo. Esta palabra en griego es la palabra meno. Esa palabra meno significa aquel que las circunstancias no lo doblegan, sino se mantiene. Aquel que se mantiene firme. Ese árbol que a pesar de los rayos, de las tormentas, de la lluvia, no se quebranta, sino que se mantiene firme. Aquel amigo que se queda cuando los demás se han ido, porque es fiel. Es sinónimo o tiene un sinónimo en la aplicación como el amigo que es fiel. Ese que está ahí, que permanece a pesar de las circunstancias. Entonces, nosotros, dice el Señor, y va a ver en la lectura que vamos a hacer dentro de un rato, que tenemos la necesidad de permanecer. En 6 versículos Jesús repite en diferentes modos el verbo meno o permanecer, como en modo imperativo, en modo indicativo, pero 10 veces. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la mejor hermenéutica, esto quiere decir que el énfasis de esa sección es eso. Esa. Y le voy a decir una cosa. Hay algo por lo cual debemos orar como prioridad en nuestras vidas. ¿Usted quiere que Dios le responda? Bueno, la respuesta está en cómo vamos a orar. ¿Verdad? Vamos a leer el pasaje que está en Juan capítulo 15, versículo 4 al 10. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amado hermano, fíjense este pasaje tan precioso, pero que nos limita, ¿verdad?, a no hacer una vida como nosotros queramos, no, a no orar como nos provoque. No podemos hacerlo así, por favor. Dice él que para que Dios responda en todo aquello que necesitamos o presentamos ante Él como un ruego, debemos que permanecer en Él y su palabra en nosotros. En otras palabras, en otra forma. Es decir, mire, esto de permanecer en Él no es otra cosa que el señorío de Cristo en mi vida. Pero no solamente que está el señorío de Cristo en mi vida, sino que mi vida refleje su señorío. Eso es permanecer en Él, que mi vida refleje su presencia y que Él es Señor en mi vida. Se da cuenta que el problema está en que la gran mayoría no pone atención a estas palabras y ora de cualquier forma porque nunca la iglesia o el discipulador le enseñó a orar, y entonces comete tantos errores que quiere vivir como quiere y orar como quiere, y resulta que no encuentra la respuesta que necesita o que quiere. Si nosotros tuviéramos que ir versículo por versículo, haciendo como el domingo, el día de ayer, la exposición de este pasaje, nos llevaría mucho tiempo. Solamente voy a señalar que nosotros tenemos que tomar en cuenta este verbo que está aquí en el capítulo 15 de Juan. Nosotros estamos obligados a tomar mucha atención de este verbo, permanecer. Permanecer es estar metido dentro de. Permanecer es estar sujeto a. ¿Me entiendes? Eso es permanecer. No eventualmente o dominicalmente o sabatinamente, no, diariamente. ¿Sabe qué? Le estaba dando un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo que nosotros podemos de nuestra vida cotidiana tomar en cuenta. Es la parábola de la arepa. Sí, la parábola de la arepa. Fíjense, cuando usted va a hacer una arepa, usted toma masa, un poco de sal, agua y mezcla. El asunto es que no se trata de mezclar solamente, sino de mezclar y amasar. Pero no se trata de amasar en 2 vueltas, sino de tomar un tiempo para amasar. Y un tiempo para amasar significa darle muñeca a esa harina. Yo recuerdo esto perfectamente cuando una tía de mi esposa nos daba el ejemplo. Justo ustedes cuando hacen esa masa y le dan 2 vueltas y lo ponen en el budare, en la tarde pueden ser unos platillos voladores que le pueden romper la cabeza a cualquiera. Pero cuando ella agarraba una masa de esa y le tenía, por lo menos decía ella, 15 minutos por lo menos amasando. Cuando esa arepa se la come, la textura es totalmente diferente. Bueno, eso necesita nuestro corazón. Nuestro corazón, ahora que tiene al Espíritu Santo en nuestras vidas, necesita ese amalgamiento, ese amasado, ese tratar con nuestra propia carne, porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y decirle, Señor, hasta aquí, déjame que yo lo hago. No es así. Permanecer es exactamente depender total y absolutamente en todo lo que hago de Él. Y segundo, su palabra. Su palabra tiene que tomarlo nosotros en cuenta de manera seria, de manera muy seria. Nosotros no podemos, ya nosotros no somos como ovejas silvestres o realengas. No, tenemos un pastor ahora. Y si tenemos un pastor, que tenemos que estar sujetos a nuestro pastor. Y Cristo es nuestro pastor. Vamos a leer el pasaje para que veamos entonces cómo tenemos que estar afinados
atentos a la palabra que Dios nos ha dado. Vamos a tomar en 2 de Pedro 1:19 y luego varios salmos, 3 salmos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 17 de ese mismo salmo. Haz el bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Y para terminar, el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está bien para nosotros estas palabras, estos textos, de decir, ¿se dan cuenta cuán atentos tenemos que estar a la palabra de Dios? Como a una linterna en medio de la oscuridad. Si se acaba la luz, quedamos en tinieblas y no tenemos orientación, no sabemos para dónde ir. La palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones, como dice en Deuteronomio 6:4, y esta palabra que te mando hoy estará sobre tu corazón. O sea, en dominio, si en el corazón está el alma, en dominio de tus pensamientos, en dominio de tus sentimientos, en dominio de tu voluntad. O sea, la palabra tiene que ser hegemónica sobre nuestras vidas. Si nosotros estamos ahí, la palabra nos conduce a Cristo y Cristo nos muestra cómo debemos orar. Él dice, si hacen eso, pidan todo lo que quieran y yo será dado. Pero, ya va, no se equivoque, pida bien. Porque el que hace todo esto no pide para sí. ¿Qué es lo que dije al principio? ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que pedir? Mire lo que dice el pasaje ahí en el mismo Juan. Dice en el versículo 9, como el Padre me ha amado, primera vez, así también yo os he amado, segunda vez. Permaneced en mi amor, tercera vez. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, cuarta vez. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 5 veces. ¿Cuál es la virtud? En 2 versículos, el amor. ¿Sabe? No pida por un carro nuevo, por un trabajo nuevo, porque el Señor le dé salud, que tenga una condición de atleta, o porque le mejoren el sueldo. Eso no es lo que usted necesita. Usted ni yo necesitamos eso. ¿Qué es lo prioritario que necesitamos en nuestra vida? Poder amar como Cristo nos ha amado. Ahí está el problema y ahí está la solución. Pensamos en lo terrenal, en lo actual, ¿me entiende? Pero no aquello en lo que trasciende. Si nosotros podemos amar como hemos sido amados, definitivamente, ¿se acuerda cuando dice en el capítulo 17 del mismo Juan? Dice, porque el amor con que me has amado yo se lo he mostrado a ellos. Y aún se lo mostraré más, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no reflejamos el amor de Cristo en nuestra vida, la gente no cree en Cristo. Pero cuando hacemos cualquier cosa de sacrificio para dar a otros ese amor con el cual hemos sido amados nosotros, la gente va a creer entonces. Entonces, la virtud fundamental que tiene que erguirse en nosotros, o tiene que nacer, o tiene que ser sembrada, o tiene que desarrollarse en nuestra vida, es poder amar. Y es por eso que Pablo dice que nosotros tenemos que cuidarnos como un cuerpo, ¿verdad? Porque qué parte del cuerpo que se duele, no se duele todo el cuerpo con él. O si una parte del cuerpo recibe honra, todo el cuerpo recibe honra, porque somos una misma unidad en el cuerpo. Ahora, si no hay amor entre nosotros, si no hay amor en mi vida hacia otros, entonces, que son mis hermanos, ¿qué quedará del mundo? Desprecio. ¿Qué quedará de mis angustiadores y de mis enemigos? Desprecio. Los mismos que deseo que se vayan al infierno. ¡Epa! Pero si me dicen a mí que con la vara que mide serás medido, entonces no quedó muy bien. Amados míos, no nos equivoquemos más. Empecemos a orar
por la mayor necesidad que tenemos nosotros como creyentes. ¿Cuál? La necesidad de amar como hemos sido amados. Ahí, cuando aprendemos eso, ¿verdad? Estamos permaneciendo en Cristo y permaneciendo en su palabra. Que el Señor le bendiga donde quiera que nos ve y que Dios guarde su palabra en su corazón.